Bienvenidos a Volpi Talks, un espacio donde conversamos con expertos, líderes y pioneros del ecosistema tech para entender cómo la tecnología está cambiando la forma en la que vivimos, trabajamos y pensamos. Sin tecnicismo, solo charlas reales con propósito. Si te apasiona la tecnología y la inteligencia artificial, este espacio es para ti. El día de hoy contamos con un invitado de lujo de nuestro aliado estratégico Escala 24/7. Les introduzco ahora a Elvano. Hola, mi nombre es Elvano Mibeli Pérez. Yo soy Principal Cloud Specialist de GenAI para Escala 24/7, un partner premier de Amazon Web Services. Bueno, vamos a entrar en materia y la primera pregunta es, ¿cómo la IA ha agilizado la aprobación de créditos? Bueno, esa es una excelente pregunta, Paulo, un poco también para nuestra audiencia. Realmente la IA ha transformado mucho la industria bancaria, sobre todo, pero en general de los servicios financieros, porque dentro de todo lo que trae la IA se enfoca mucho en aportar valor en productividad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que procesos de negocios existentes, porque no tienen que ser nuevos, por más que la tecnología sea nueva, van a verse acelerados por la IA. Entonces puede ser un proceso, hay tres grandes áreas, pero puede ser un proceso como una solicitud de créditos, entonces como de ahí se automatiza o se vuelve más ágil el procedimiento de recepción de esos documentos, de procesamiento, de revisión del riesgo de aprobación de ese crédito. O puede ser en mejora de experiencia del proceso de experiencia del cliente. En fin, hay mucho potencial que está ahí latente y, pues obviamente, con el buen uso de esta tecnología, pues se va a poder liberar. ¿Tú crees que esta nueva tecnología o, digamos, este mejoramiento en el tema de no solo de costos operativos, sino que también de los procesos y también de los servicios que se está prestando, ¿tú crees que esto puede ser adoptado aún por las personas que no están bancarizadas o que están en el proceso de la bancarización? Te lo planteo de esa forma porque en nuestro ámbito nosotros contamos con muchas personas que todavía están en ese paso. Claro. Sí, efectivamente, es una tecnología muy inclusiva, es una tecnología que por su grado de naturalidad y porque son modelos de lenguaje, y a lo mejor aquí rebobino un poco para empezar diciendo, la IA es una tecnología muy amplia, ¿no? Entonces, contempla desde modelos de Machine Learning, que son pues sencillamente unos algoritmos que actualmente se usan y que se vienen usando desde un tiempo atrás para gestionar riesgo, para detectar anomalías, y pasa a la IA, que es, bueno, tomo todos esos modelos y los vuelvo para recibir, digamos, insumos sencillos, como puede ser un documento, como puede ser sencillamente una verificación puntual de un score crediticio y producir una salida simple. La IA generativa, que es, digamos, la nueva tecnología que está haciendo boom y que además está revolucionando no solo la banca, sino muchas otras industrias, viene acá por su capacidad ya no de producir un resultado simple, sino ya tiene capacidad de expresarse de manera natural a través del lenguaje y también de recibir esos insumos de manera natural, bien sea en lenguaje, puede ser por texto, puede ser por audio, puede ser incluso por imágenes, porque nosotros también como humanos nos comunicamos por imágenes. Esto es lo que nosotros llamamos como los modelos multimodales. Es el tema que audio, video, texto y cualquiera de las expresiones, digamos, de comunicación nosotros podemos utilizar para poder tener esa información, obtener esa información. Ahora, ¿cómo crees tú que está transformando esa nueva tecnología, la relación que hay entre los clientes y el banco? Bueno, de muchas formas. Realmente, como te mencionaba antes, hay tres categorías grandes. Está la parte de mejora de la experiencia del cliente, donde pues hay
procesos donde se analiza, por ejemplo, el sentimiento. Bueno, como nosotros nos expresamos de manera por lenguaje, pues esto es un modelo que recibe todo lo que puedas haber dicho tú, bien sea en audio o en texto, y analiza, ok, ¿cómo se está sintiendo Paulo en este momento? En esta conversación, ok, está nervioso, está feliz, está molesto, y eso sirve como un punto de datos accionable. Entonces, ¿qué significa accionable? Que la industria del sector financiero puede decir, ok, tengo gente que está llamando, por decir, a un call center para resolver un problema con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito y no lo está pudiendo hacer. Y entonces eso está haciendo que se molesten. Y entonces, pues, además de detectar el sentimiento, ya entran en la parte de optimización de procesos. Esa es la otra gran macro categoría, donde ya analizaste el sentimiento, pero ahora necesitas extraer cuáles son los datos, qué tipo de información es la que está causando que haya la molestia. Entonces, es un problema con su tarjeta de débito, es un problema con transacciones fraudulentas, es un problema porque la tasa del crédito no se ajusta a su estilo de vida. Y vuelvo a tu pregunta anterior, donde ayudan a dar una capacidad de personalización mucho más afín a lo que es un pequeño consumidor o un gran consumidor. Justamente me traía eso a mente cuando estabas explicando que podría caber la posibilidad de crear productos específicos a nivel granular según el análisis, no solo a nivel de sentimiento, a nivel de expresión, sino a través de toda la data que se puede percibir del usuario. Podemos crear esos productos más que personalizados. Claro. Y entra dentro de lo que es la tercera categoría, o macro categoría, que es la generación, la creatividad y la, digamos, simulación de escenarios nuevos. Entonces, son modelos que piensan muy rápido. Sí, se equivocan, así como nosotros los humanos nos equivocamos. Pero nos dan muchas opciones que al final, y esto me trae una anécdota muy, muy chistosa, porque cuando yo aprendí sobre inteligencia artificial, pero específicamente sobre la inteligencia artificial generativa, hay como dos principios fundamentales. Uno, no la pongas a hacer matemáticas, porque son modelos de lenguaje, no de matemáticas. Y dos, no la pongas a tomar decisiones. Entonces, hay mucho miedo también en la industria y en el mundo en general, porque se piensa que es una tecnología que nos va a reemplazar a nosotros como humanos. Pero no es así. Así como una tecnología en el pasado, como puede haber sido el telar, vino y aprovechó y trajo un valor para la humanidad que, pues, en lugar de tener que hacer la tela a mano, pues ahora tenían una máquina que hacía que fuera más rápido. En este caso es lo mismo. Entonces, aquí la inteligencia artificial generativa no está para reemplazarnos, sino para realmente agilizar nuestros procesos para que nosotros como humanos tengamos tiempo de enfocarnos en cosas con más valor. Entonces, en tomar decisiones, con la data específicamente que nos trae la inteligencia artificial generativa, y ese tipo de cosas. Justamente ese concepto que mencionabas, inteligencia artificial generativa, nosotros, pues la gran mayoría conocemos las diferencias, pero en el mejor de los casos, las personas de a pie, o sea, conocen el término únicamente inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia con esta que mencionas, inteligencia artificial generativa? Bueno, eso pasa por ahí como distintos niveles. Digamos, la parte más clásica son los modelos de machine learning tradicional, o de entrenamiento de computadores tradicional, que son modelos matemáticos donde se aplica un algoritmo que, pues, es efectivamente una fórmula matemática para inferir o predecir un resultado. Entonces toman un insumo simple para producir un resultado simple. Luego está lo que se llaman modelos de deep learning o entrenamiento profundo. Entonces eso, en lugar de tomar un insumo simple, van a tomar un insumo múltiple y realizar múltiples cálculos
computacionales por debajo para producir un resultado simple. Tercero está la IA. Entonces, pero son IA como modelos para tareas específicas. Entonces, aquí puedes tener algo así como, mira, yo quiero un modelo que solamente tome un input de audio y me lo transcriba. Entonces, produzca texto. Y finalmente está la IA generativa que toma, digamos, estas capas inferiores y le agrega la capacidad de tomar inputs o insumos complejos, como puede ser nuestra capacidad conversacional y de hablar mediante distintos lenguajes, transformarlo y generar resultados complejos. Entonces, ya te genera un poema, te puede generar código fuente, te puede generar un copy de marketing, te puede detectar fraude, te puede identificar patrones, te puede generar un resumen. Entonces, la capacidad de estos nuevos modelos es la capacidad generativa, porque producen un resultado mucho más complejo. Cuando mencionas, bueno, sí, son resultados complejos. Estos resultados complejos nosotros los podríamos adaptar para, bueno, ya habíamos platicado el tema de los productos personalizados, pero ¿qué me dices de la seguridad? Bueno, tocaste en la tecla que era, porque en la industria de los servicios financieros la seguridad pues es casi que day zero, ¿no? Entonces el día cero, eso tiene que venir sí o sí. Entonces, en los modelos de inteligencia artificial generativa también se contempla la seguridad, no solo desde el punto de vista que pueden aportar valor a procesos de negocio que aborden la seguridad, como puede ser la detección de fraude, como puede ser la verificación de documentación para que efectivamente cumpla con una regulación legal, sino también se habla mucho de las alucinaciones. Entonces, ¿y qué es eso tal vez yo quiero, lo vamos a remarcar ahí porque sí me gustaría pues de tener obviamente de la mano al experto esa explicación que es una alucinación, pero bueno, volviendo, digamos, dentro de lo que es la tecnología también se tienen estas salvaguardas para prevenir y, digamos, controlar la seguridad desde el punto de vista de que, como son modelos creativos, generativos, tengan un contexto delimitado, que no den información falsa. Entonces, no, se habla también ya no solo de la seguridad, sino de la responsabilidad y la ética de la inteligencia artificial. Este tema, como mencionabas, pues a nivel de detección, de conocimiento o de análisis, pues nos da como ese paso para la trazabilidad y la observabilidad de cada uno de los ámbitos en los cuales participe la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo podría un modelo o un mecanismo para detectar una actividad sospechosa? Pues fíjate que no es algo nuevo. Y probablemente tú sabes, así como el resto de la audiencia, va a conocer que tradicionalmente en la industria financiera ya se utilizan modelos de Machine Learning para predecir bien sea el score crediticio de una persona o para detectar fraudes, detectar transacciones que efectivamente no son parte del patrón de comportamiento normal de una persona, y pues ahí generar alertas. Y aquí, ¿qué trae la inteligencia artificial generativa a la mesa? Es sencillamente una capa de comunicación mediante nuestra comunicación normal, mediante el lenguaje natural. Entonces, o sea que podríamos interpretar que la inteligencia artificial generativa conoce patrones, detecta patrones a través de su experiencia, digámoslo de esa forma, entre comillas, la experiencia, y ese es el resultado que podríamos nosotros predecir. Exactamente. Okay. Que a diferencia de los modelos tradicionales, la inteligencia artificial generativa parte de unos modelos fundacionales que vienen preentrenados. Y estos modelos fundacionales vienen preentrenados en una gran cantidad de datos que primero les permite expresarse de manera natural con el lenguaje, y segundo,
les permite también identificar patrones, porque la manera que tienen ellos, o la manera que fueron entrenadas, fue de una manera que detectan patrones y esos mismos patrones son los patrones que nosotros usamos para comunicarnos. Entonces, predicen la siguiente palabra, pero esa capacidad de predecir la siguiente palabra también les sirve para predecir si una transacción es o no es fraudulenta, si digamos, hay algo dentro de un documento que pueda ser o no verdad o que pueda o no cumplir con una regulación. Dentro de tu experiencia y obviamente dentro de tu conocimiento como pues, parte de Escala 24/7 y de pues, tu experiencia técnica, ¿qué opinas tú de la autenticación digital y qué tan seguras son las soluciones que actualmente tenemos? Bueno, la autenticación digital es una herramienta más que se puede integrar con la inteligencia artificial generativa. Al final, cómo se integra y, digamos, es como el siguiente paso lógico dentro de lo que es la evolución de la tecnología de autenticación e identificación a nivel bancario y a nivel no solo de la banca, sino de otras industrias que utilizan autenticación e identificación. Pero aquí partimos de lo mismo. Entonces, aquí cómo entra la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general toma esos datos, que al final son datos que puede ser una autenticación biométrica como el pulgar, o puede ser una autenticación facial, que es una imagen, y como eso son modelos que son capaces de procesar múltiples tipos de datos, no todos, pero hay muchos que lo pueden hacer, toman eso, que al final son bits y bytes, lo convierten a un formato que ellos entienden, que si nos ponemos muy técnicos, podríamos hablar de vectores y bases de datos vectoriales, pero en efecto es una representación numérica de esos datos y buscan, ok, digamos es el vector de la cara del Vano o de la cara de Paulo. ¿Cómo se parece, digamos, ese vector a un vector que a lo mejor es de alguien tratando de impersonar a Pablo porque puso una imagen de Pablo de una foto? Tienen también esos detecciones de, bueno, le voy a hacer algo a través de la cámara para... Algo que me dé como la prueba de Exacto, vida. que es la prueba de vida. Y entonces a partir de eso sé que no me están presentando una foto, sino que estoy hablando con una persona o lo mando a mover la cabeza y eso lo identifico con las diferentes fotos que yo tengo. Sí, que creo que eso es uno de los aspectos que pues, buscamos a nivel financiero bancario, el tema de aseguramiento no solo de pues, la credibilidad, sino que también de la transaccionalidad y definitivamente de la identidad. Tal cual. Ya, listo. Esto yo lo traigo aquí en mente desde hace bastante tiempo. La inteligencia artificial ha cambiado el rumbo del tema financiero y el tema de la vida cotidiana desde hace, ¿cuánto? 3 años. Sí, la inteligencia artificial desde mucho antes, la generativa desde hace, yo diría que un poquito más de 3 años. Llevamos trabajando a lo mejor teóricamente desde mucho antes de eso, porque todo esto nació de estos modelos que llamamos los de Deep Learning, y eso se graduó, y hay un paper muy importante que le recomiendo a toda la audiencia que si lo puede leer, lo lea, que se llama Attention is All You Need, que específicamente habla de cómo a nivel de bits y bytes funcionan estos modelos, y al final eso todo se transforma en unas fórmulas matemáticas súper complejas, que es multiplicación matricial y todo cómo se vuelve eso una multiplicación matricial en un vector y cómo eso alimenta un modelo que compara o junta diferentes vectores para identificar similaridad. Ahora, esta sería la pregunta del $1.000.000. Si a la velocidad que vamos, ¿cómo tú ves la inteligencia artificial a 5 años? Wow. Impactando el tema financiero. Sí. Wow, es una pregunta súper buena, súper difícil de contestar, porque es una tecnología que pues, sigue en constante evolución. Yo creo que en lo que es 2025, yo diría, vamos a ver mucho más
incursión en lo que son desarrollo de sistemas de agentes, que son, pues, sencillamente un agente es poner al modelo, como ellos tienen capacidad de hablar o de expresarse mediante el lenguaje natural, uno los puede programar, entre comillas, para que hagan ciertas tareas. Y uno, al hacer ciertas tareas, le puede decir, mira, para comunicarte, por decir, con un API, vas a usar esta función que tienes que invocar de esta manera. Y entonces, él dentro del lenguaje natural va a poder hacer eso y va a poder invocar ese API y así generar como un patrón de recursividad donde la misma inteligencia artificial va a, y ya lo está haciendo, va a retroalimentarse para saber, bueno, no conozco de esta tecnología, voy a aprender y esa va a ser una herramienta nueva. Entonces, estamos, yo creo que muy cerca de lo que podría ser un punto de singularidad. Sobre todo también, y esto a lo mejor no es específicamente el tema, pero con las nuevas noticias sobre la computación cuántica. Entonces yo creo que cuando se mezclen esas dos tecnologías va a haber mucho progreso. Esto es viendo los 5 años. ¿Cómo tú lo ves a 2 años? ¿A 2 años? Sí, tomando en cuenta la velocidad con la que vamos. Específicamente en Latinoamérica yo veo que vamos a empezar a ver que más empresas, específicamente en el sector financiero, van a adoptar esta tecnología. Pueden ser, empezar a usar personalización desde el punto de vista donde yo conozco los patrones de comunicación de un cliente. Él siempre me escribe por WhatsApp o él siempre me llama por teléfono o me escribe por redes sociales. Y entonces, de ahí, saber cómo él se expresa, cómo él entiende mejor el contenido que yo le estoy mandando y poder, bueno, como tú me escribes por WhatsApp, yo te respondo siempre por WhatsApp. Y si tengo algo que promocionar como fintech o como banco o como cooperativa, pues yo voy a poder usar ese canal de manera más eficiente sin tener que adivinar cuál es el canal donde realmente tengo mayor engagement, mayor interacción con ese cliente. Eso me trae también a la siguiente pregunta, pues porque estamos viendo a corto plazo. Ya lo vimos a muy largo plazo. 5 años, ahora hablando en tecnología, es mucho. Que los cambios son muy rápidos. Pero ¿qué debe de considerar un banco o una fintech para esa adopción de la inteligencia artificial? Bueno, eso es muy importante porque se empieza siempre desde un problema de negocio. O a lo mejor no un problema, porque a lo mejor tenemos una organización del sector financiero que pues, no tiene problemas, sino que tiene oportunidades. Entonces, es una oportunidad de negocio que le va a traer valor de negocio a esa organización. Entonces, sencillamente es cómo yo puedo a lo mejor tener un mejor uso de mi contact center. Entonces, en lugar de tener a mis agentes llamando de manera manual a mis clientes para ofrecerles promociones o para ofrecerles, digamos, dependiendo de su comportamiento, un cierto producto, pues eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial y así yo voy a poder utilizar este recurso, que es un humano, que es de alto valor, para tareas de mucho más alto valor. Entonces, como para toma de decisiones, entonces eso va a agilizar. Y eso yo creo que es un ejemplo claro donde se puede aplicar la inteligencia artificial hoy. Así como ese, hay otros donde puedo yo tener un proceso de aprobación de créditos que tradicionalmente son procesos muy manuales porque se reciben distintos documentos de distintos formatos. Entonces, la declaración de impuestos puede ser distinta en un país. Las cartas de trabajo pueden ser distintas dependiendo del empleador. Y bueno, entonces tener toda esa data, poder estandarizarla, poder sacar la información que las organizaciones financieras requieren para luego pasarlo a un proceso que también se puede automatizar con la inteligencia artificial de preaprobación de los créditos. Y finalmente agilizar para que cuando le llegue al que finalmente da la aprobación final de ese crédito, sea más rápido. Esto es
digamos, el panorama. Es el panorama general que nosotros tenemos ahorita, ¿qué? 6 meses, 7 meses. ¿Qué debemos nosotros? Era lo que me daba vueltas en la cabeza. ¿Qué debemos nosotros como instituciones financieras o como negocio, digamos, que adoptar a nivel técnico? ¿Cuál sería tu recomendación? Vamos a ver, qué proveedor o qué modelo o qué información deberíamos nosotros de tener antes de optar hacia ese paso? Bueno, yo te diría, primero, como te dije antes, el tema de tener el problema de negocio bien definido, o sea, que sea un problema de negocio. No nos metamos desde el punto de vista de que como es una tecnología nueva, hay que probarla. Eso no es 100% falso, pero no debe ser la razón de hacerlo. Entonces, que la tecnología realmente soporte un proceso de negocio y, bueno, también tiene que ver con cómo abordamos ese problema desde el punto de vista donde hacemos que la tecnología se adapte al proceso de negocio y no al revés, no el proceso de negocio a la tecnología. Entonces, tener eso identificado muy claro, cuáles son, digamos, esos resultados de negocio que esperamos ver. A nivel de proveedor, pues, sin hacer, digamos, promoción, pero pueden trabajar con nosotros. Nosotros somos Escala 24/7. Nosotros somos Escala 24/7. Somos partner premier de AWS. Trabajamos 100% con Amazon Web Services. Y el stack de tecnología de Amazon Web Services es muy completo, es muy comprensivo y muy fácil de usar. Entonces, en Amazon Web Services vas a tener servicios como Amazon Bedrock, donde efectivamente vas a poder partir de un modelo fundacional de diferentes proveedores. Puede ser del mismo Amazon, puede ser como Anthropic Claude, puede ser como los Llama de Meta, y así, pues, con infinidad, los que tengan, digamos, disponibles, pero son un montón. Y aparte de eso, no solo la parte de inteligencia artificial generativa, sino que tiene servicios de inteligencia artificial como Amazon SageMaker, donde si tú ya tienes un modelo que utilizas como motor de reglas para detección de fraude, lo puedes, digamos, desplegar utilizando ese servicio. Entonces, de ahí, digamos, hablando, digamos, de con quién y cómo lo podrían hacer a nivel de tecnología, pero a nivel de proceso ya, ok. Tienes tu problema de negocio identificado, tienes cuáles son los resultados de negocio que esperas. Yo diría, ok, armar un plan, y digamos, dentro de nuestra metodología como Escala 24/7 podemos ayudar tanto a Bopy como a los clientes y aliados de Bopy con ese proceso donde pasamos por una fase de ideación y diseño que, pues, idealmente dura por ahí 1-2 semanas. Son una llamada diagnóstica de 1 hora para entender el problema de negocio, luego un taller de descubrimiento que dura típicamente entre 2 y 4 horas para entender, digamos, a profundidad todos los aspectos de negocio y técnicos, cuáles son las personas, qué tecnología, dónde están las fuentes de datos, que son muy importantes para cualquier proyecto de IA. Y finalmente llegaron a un mutuo entendimiento del problema. Y ya teniendo ese mutuo entendimiento del problema, pasamos a la siguiente fase, que se trata de experimentar y construir un MVP, un producto mínimo viable. O como muchos en la industria de tecnología seguramente lo conocen, un MLP, que es un Minimum Lovable Product, un producto mínimo amable sí, digámoslo así. Perdón. ¿Tú crees que cualquier institución financiera podría acudir con los servicios que ustedes prestan, conocer, tener ese primer acercamiento, saber cuáles son sus necesidades? Ustedes también tienen el servicio. Sí, claro. Nosotros en Escala 24/7, a pesar de que somos un partner premier, que pues tiene todo el renombre que tú quieras, pero también trabajamos con pequeña y mediana industria, así como con grandes industrias. Nosotros especialmente nos enfocamos en el sector financiero, entonces tenemos mucha experiencia trabajando con entidades y organizaciones financieras, desde bancos, cooperativas, fintechs. Y
esa misma experiencia nos ha dado las herramientas para que, primero, armar una metodología que es clara, estructurada y produce resultados. Y segundo, para, pues, sencillamente hacer que eso ocurra de la manera más ágil posible. Que la adopción sea transparente, digamos. Sí, tal cual. Ok. Bueno, yo creo que vamos enriqueciendo no solo la información que tenemos, sino que la información que se requiere. Creo que el mejor approach que nosotros podemos tener es tener, obviamente, el soporte de una persona o un equipo que conozca qué es lo que está haciendo, que tenga la experiencia. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre para las personas que quieren adoptar, que tienen esa curiosidad, que quieren conocer? Bueno, eso yo los dejaría con un mensaje, más que un mensaje, una pregunta, y es, piensen en cuál es el dolor más grande que tiene su organización, por más grande o pequeña que sea. Ese dolor de negocio, o sea, que afecte, digamos, la operación comercial de sus empresas, vean cómo lo harían sin inteligencia artificial. Probablemente les va a parecer súper complejo, y vean cómo la inteligencia artificial podría apoyar y agilizarlo. Entonces, los dejo con esa pregunta porque cuando uno hace ese análisis, uno se da cuenta que a veces sencillamente tiene mucho miedo, y ese miedo de no querer probar la tecnología porque a lo mejor no la conozco, se resuelve rápido al entrar y tocar y hacer. Entonces, y obviamente, si necesitan, pues obviamente, algún apoyo o digamos que nosotros los guiemos, pues estamos aquí como partner premier de Amazon Web Services. Trabajamos en toda Latinoamérica de habla hispana. Pronto podríamos trabajar también en Brasil. Y bueno, las puertas están abiertas. Muchas gracias, Elvano. La verdad es que ha sido una charla enriquecedora, aclaradora, sobre todo, y que nos ha roto muchas de las creencias que teníamos, y nos ha sido de bastante ayuda, porque ahora conocemos dónde ir a buscar la información, qué información específica debemos de tener nosotros antes de adoptar la tecnología, y que obviamente estas nuevas tecnologías siempre van a tener un miedo a la adopción, pero las podemos solventar gracias al apoyo de Escala 24/7 y de Bopee, sobre todo, y que cada uno de los puntos que tratamos han sido los específicos. Creo que pues todos nos van a acompañar, y te vamos a agradecer muchísimo por tu apoyo, por tu soporte. Y bueno, les doy las muchísimas gracias por haber estado pues en este primer capítulo de Bopee Talks, y esperamos que el próximo pues también nos puedan acompañar. Este es Bopee Talks, gracias a Bopee FinTech.